Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. La Biblia no es un amuleto. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El libro de Hebreos fue escrito para exhortar a los creyentes, principalmente de origen judío, a mantener su fe en Jesucristo a pesar de las dificultades y persecuciones que estaban enfrentando. En el capítulo 4 el autor está hablando del descanso de Dios, al cual debemos entrar por medio de la fe. Es en este contexto donde menciona la poderosa palabra de Dios. Cuando el autor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, se está refiriendo a su carácter dinámico y activo. No es una palabra muerta, sino que está llena de poder y autoridad divina. Es una palabra que no solo informa, sino que también transforma. La descripción de que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos enfatiza su capacidad de penetrar profundamente en el corazón humano. Una espada de dos filos era una de las armas más poderosas en ese entonces, y aún así, la palabra de Dios es descrita como más afilada y efectiva. Esto resalta el poder de la palabra de Dios para exponer y juzgar los pensamientos y motivaciones más íntimas del ser humano. Cuando el texto dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, está enfatizando su habilidad para llegar a lo más profundo del ser humano. No solo afecta la parte física y emocional, sino también la espiritual. La palabra de Dios es capaz de discernir y revelar todo lo que hay en el corazón del hombre. Lamentablemente, muchos cristianos han caído en la trampa de ver la Biblia como un amuleto o talismán, en lugar de entender su verdadero carácter y propósito. Algunos la utilizan como un objeto mágico, que les proporcionará bendiciones, protección y solución a sus problemas. Otros las colocan en las entradas de sus puertas abierta en el Salmo 91 o en algún otro pasaje, pero nunca la leen o la ponen en práctica y piensan que con eso ya son cristianos. Esta actitud errónea despoja a la palabra de Dios de su poder transformador y la reduce a un simple fetiche. Cuando la Biblia se convierte en un amuleto, se pierde de vista su naturaleza como la revelación viva y eficaz de Dios. Ya no es vista como un medio para conocer a Dios y ser conformados a su imagen, sino como un objeto que debe manipularse para obtener beneficios terrenales. Es importante recalcar que la Biblia no es un escudo que nos protege automáticamente de los problemas, ni una fórmula mágica que nos garantiza una vida perfecta. Es la palabra de Dios revelada por su Santo Espíritu, que tiene el poder de confrontar nuestros corazones, revelar nuestras debilidades y guiarnos en el camino correcto. Como cristianos debemos entender que la Biblia no es un talismán, sino la palabra viva y eficaz de Dios que debe transformar nuestras vidas. Debemos acercarnos a ella con reverencia, humildad y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia lo hacemos para conocer a Dios más profundamente, para que su palabra penetre en nuestro corazón y produzca un cambio real en nosotros. Debemos dejar que la palabra de Dios nos desafíe, nos confronte y nos direccione en el camino correcto. Es importante que aprendamos a valorar la Biblia por lo que realmente es, la revelación de Dios mismo. Solo así podremos experimentar los beneficios que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Si vemos la Biblia como un amuleto, corremos el riesgo de perder su verdadero poder y propósito. Cuando la utilizamos de manera errónea, la convertimos en un objeto de superstición
y la despojamos de su autoridad divina. Esto puede llevar a una fe superficial, a no ser verdaderos cristianos, a una relación deficiente con Dios y a una vida cristiana sin fruto. Al ver la Biblia como un amuleto podemos caer en la tentación de usarla de manera mecánica, sin una verdadera comprensión de su mensaje. Esto puede llevarnos a una falsa seguridad, creyendo que simplemente tener la Biblia a la mano o debajo del brazo o repetir ciertos pasajes nos protegerá o nos traerá bendiciones. En su lugar, la reducimos a un objeto que debe manipularse para obtener beneficios terrenales, en lugar de buscar una relación genuina con Dios a través de su palabra. Es importante tener cuidado con la tentación de ver la Biblia de esa manera, como un objeto de buena suerte, talismán o amuleto. Esto puede hacer que nos acerquemos a ella con motivaciones equivocadas, buscando bendiciones y protección en lugar de una relación genuina con Dios. Debemos evitar caer en la trampa de la superstición, la magia, y en su lugar acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, humildad y un corazón dispuesto. Cuando vemos la Biblia como un amuleto, corremos el riesgo de caer en prácticas equivocadas, como tratar de apropiarnos de las promesas de Dios de manera incorrecta, o usar la palabra de Dios como un talismán para obtener beneficios materiales o evitar problemas. Esto puede llevar a una fe distorsionada y a una relación superficial con Dios. Además, al ver la Biblia como un amuleto podemos caer en la tentación de descuidar el estudio profundo y la meditación de la palabra. En su lugar, nos enfocaremos en buscar versículos mágicos o fórmulas que nos proporcionen lo que deseamos, en lugar de permitir que la palabra de Dios nos transforme desde adentro. El diablo puede aprovecharse de nuestra ignorancia y nuestra falta de entendimiento espiritual. Él puede tentarnos a usar la palabra de Dios de manera errónea, con el fin de obtener beneficios terrenales en lugar de una transformación espiritual. Esto nos aleja de la verdadera relación con Dios y nos hace vulnerables a las trampas del enemigo. El diablo sabe cuándo la Biblia se convierte en un simple objeto, pierde su poder transformador. Por lo tanto, puede tentarnos a ver la palabra de Dios como un talismán o amuleto que debemos usar para obtener lo que queremos mundanamente, en lugar de someternos a ella y permitir que obre en nuestras vidas. El diablo puede llevarnos a creer en prácticas mágicas o a buscar protecciones erróneas, en lugar de una relación genuina con el Señor. Esto nos hace vulnerables a las mentiras y a las trampas del enemigo. Como cristianos debemos acercarnos a la Biblia con humildad, reconociendo que es la palabra viva y eficaz de Dios. Debemos leerla, estudiarla y meditarla con el propósito de conocer a Dios más profundamente, de permitir que su palabra transforme nuestras vidas y de ser guiados en el camino correcto y valorarla como el tesoro espiritual que es. Es fundamental que entendamos que la Biblia no es un simple libro, sino la revelación de Dios mismo. Además, como cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar a otros la verdadera naturaleza y el propósito de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. Él mismo citó y se sometió a la Escritura reconociendo su autoridad divina. Jesús nos exhortó a no solo oír la palabra, sino a ponerla en práctica para que nuestra vida dé fruto. En numerosas ocasiones, Jesús utilizó la palabra de Dios para confrontar, enseñar y guiar a las personas. Él no la veía como un simple amuleto o talismán, sino como la revelación de Dios que tiene el poder de transformar vidas. Jesús nos advirtió sobre el peligro de ver la palabra de Dios como algo superficial o mágico, y nos llamó a acercarnos a ella con un corazón dispuesto a ser transformado. Un ejemplo claro de la actitud de Jesús hacia la palabra de Dios lo encontramos en su respuesta a las tentaciones del diablo en el desierto. Cuando el diablo lo tentaba, Jesús respondía citando las Escrituras, mostrando su autoridad y su sometimiento a la palabra de Dios. Esto nos enseña que la Biblia no es un amuleto, sino la poderosa palabra de Dios que debe guiar y moldear nuestra vida. En nuestro mundo actual, donde la superstición y la magia están en auge,
Es más importante que nunca entender que la Biblia no es un amuleto, sino la palabra viva y eficaz de Dios. Debemos resistir la tentación de ver la Biblia como un objeto mágico que nos protegerá de los problemas o nos traerá bendiciones materiales. En su lugar, debemos acercarnos a ella con un corazón dispuesto a ser transformado, a conocer a Dios más profundamente y a ser guiados en el camino correcto. Hoy en día, es común ver a personas que buscan soluciones mágicas o rápidas a sus problemas, incluyendo el uso de la Biblia como un amuleto. Algunos la utilizan buscando obtener prosperidad, salud o protección sin entender que la palabra de Dios tiene un propósito mucho más profundo y trascendente. Es crucial que como cristianos nos acerquemos a la Biblia con una actitud de humildad y reverencia, reconociendo que es la revelación de Dios mismo. Debemos estudiarla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas, no para obtener beneficios temporales, sino para conocer a Dios, ser conformados a su imagen y ser guiados en su voluntad. Esto nos ayudará a resistir las tentaciones de la superstición, la magia, la brujería que abundan en nuestra sociedad. Les insto a que se acerquen a la palabra de Dios con reverencia y humildad, reconociendo su poder transformador. Vean la Biblia como la revelación de Dios mismo, que tiene el poder de cambiar vidas. Permitan que la palabra de Dios penetre en sus corazones, los desafíe, los confronte y los guíe en el camino correcto. Que la Biblia deje de ser un objeto superficial y se convierta en el tesoro espiritual que Dios quiere que sea en sus vidas. Quiero extender una invitación a todas las personas que aún no conocen a Jesús. La Biblia no es un amuleto, sino la palabra de Dios que tiene el poder de transformar vidas. Acérquense a ella con un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Permitan que la palabra de Dios penetre en sus corazones y les revele la verdad sobre Jesús y su amor por ustedes. Jesús es la palabra de Dios encarnada, que vino a este mundo para revelar el amor y la gracia del Padre. A través de la Biblia, Él les habla y les ofrece la salvación y la restauración que tanto necesitan. Oremos. Señor, te pido que me ayudes a ver siempre la Biblia no como un amuleto, sino como la palabra viva y eficaz que tienes para mí. Ayúdame siempre a acercarme a ella con reverencia, humildad y un corazón dispuesto a ser transformado. Que tu palabra penetre en lo más profundo de mi ser y produzca un cambio real en mi vida. Que mi vida sea una evidencia del poder transformador de tu palabra. Permite que yo deje de buscar soluciones superficiales o bendiciones temporales y en su lugar me entregue a ti con un corazón dispuesto a conocerte y a ser conformado a tu imagen. Que la Biblia deje de ser un simple libro y se convierta en el medio a través del cual tú te revelas a mí. Perdóname si en algún momento he caído de haberla visto como un amuleto y renueva mi mente y mi corazón para que pueda acercarme a ella con la actitud correcta. Ayúdame a abandonar toda superstición y a someterme a tu palabra con reverencia y obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.